En el programa de hoy descubrimos la historia de Luis D'Abreu, un empresario olvidado que dejó un enorme legado en la ciudad. También recordamos el hermoso edificio que ocupó la Escuela Normal en la esquina de Brown y Villarino. Y visitamos una iglesia muy particular. Todas estas historias en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en Aquí Pasó y hoy junto a Mario Minervino estamos recorriendo otra zona de la ciudad. Estamos en Gorriti y Avellaneda, Barrio Noroeste. Barrio Noroeste a un par de cuadras de todo lo que fue el sector del ferrocarril, Bahía Blanca al noroeste, que ocupa una franja de terreno importantísimo dentro de la ciudad, de alguna manera opuesta a la que mostramos en emisiones anteriores de la estación Cerri, pero este es más o menos otra segunda empresa que hubo en Bahía y que también se estableció con su propio ferrocarril y con su propia terminal portuaria. Vamos a estar hablando seguramente de eso en otro programa donde nos dediquemos exclusivamente a hablar de la estación noroeste, pero vamos a ver, hoy nuestro programa va a ser acerca de iglesias y escuelas y en este caso es por partida doble. Sí, en este caso estamos en el complejo del Colegio de la Piedad, una obra salesiana que está bajo la administración de Don Bosco y bueno, que tiene relación directa con este ferrocarril Bahía Blanca al noroeste. Estamos detrás de una escuela que está a punto de cumplir 125 años, es la primera escuela técnica que hubo en Bahía Blanca y a su vez estamos en un lugar que fue fundacional del barrio, porque cuando se construye esta escuela, este colegio de primario en sus inicios y una iglesia pegada al colegio, es 1894. Estar en este barrio en 1894 era estar en un sitio que ni siquiera tenía trazadas las calles, era simplemente parte de la Bahía Blanca que todavía no existía. El otro día hablábamos del Teatro Municipal y hablábamos de que estaba a 3 cuadras de la municipalidad y que era un lugar que nadie lo imaginaba como que podía llegar la civilización. Imaginemos que acá estamos a 12, 15 cuadras. Lejísimos. Lo único que justificaba o que justificó que apareciera esto o que lo explica es la cercanía a las instalaciones del ferrocarril Bahía Blanca al noroeste, que se estableció en nuestra ciudad en 1891 y era un ferrocarril que tenía una terminal, un puerto, que es Puerto Galván, y los rieles, en lugar de ir hacia Buenos Aires, como iban los del Ferrocarril del Sur, se metían en La Pampa. El Bahía Blanca al noroeste se metió en territorio pampeano con la idea futuro de incluso llegar a las provincias cuyanas, Mendoza y demás. Así que era otro ferrocarril. Bueno, quien tenía la concesión, la primera concesión de ese ferrocarril, era Luis D'Abreu, un empresario de nivel nacional en cuanto a yo lo emparentaba con Ernesto Torquín, que era otro de los empresarios del momento. D'Abreu tenía la concesión del ferrocarril al noroeste, o sea que ya eso de alguna manera insinúa el tipo de conexiones que tenía D'Abreu, que era amigo de Nicolás Avellaneda, de Julio Roca, de Valentín Alsina, es decir, el hombre se movía a un nivel bien arriba. Entonces, bueno, cuando él consigue la concesión del ferrocarril al noroeste y sabe que en este barrio se van a establecer los obreros del ferrocarril, decide donar una escuela y una iglesia como parte de consolidar y fortalecer la presencia de esos trabajadores y de sus hijos. Así que 1891, que llega el ferrocarril noroeste, se coloca la piedra fundacional de este complejo, que iba a ser escuela primaria y secundaria y la iglesia. Con esto D'Abreu lo que quería era darle un lugar de educación y de contención y de religiosidad a los obreros de su empresa y también a los hijos. Así que esta es una donación que hace D'Abreu a la ciudad de Bahía Blanca
y en particular a los trabajadores del noroeste. Lo que uno advierte es que si hoy es grande y hoy lo vemos como un edificio importante y una apuesta de peso, en ese momento me imagino lo que sería. Sí, además logró su cometido, es decir, los obreros del ferrocarril tuvieron la posibilidad de empezar a radicarse en este barrio, que es uno de los más antiguos de la ciudad, porque además tenían su escuela, tenían su iglesia y demás. Y bueno, la obra demandó 3 años. En 1894, que es lo que mencionamos al principio, ya estaba lista la escuela, un edificio mucho más elemental que el que hoy vemos, y la iglesia. Y prueba de los contactos que tenía de Abreu es que para la inauguración de la escuela vino el presidente de la República, Luis Sáenz Peña, con su mujer y con 4 o 5 de sus ministros. Quiero decir, primero era la primera vez que venía un presidente de la República a Bahía Blanca, que ni siquiera era ciudad, todavía era un pueblo. Segundo, el contacto de Abreu, de llamarlo al presidente Sáenz Peña. Sáenz Peña vino 4 días antes de la inauguración. Paseó por Bahía, la mujer participó en algunas kermés, él visitó el puerto y en 1894, en un acontecimiento inédito para Bahía, toda Bahía Blanca se reunió en este lugar. Se ven fotos de la iglesia ubicada casi en la llanura, los carros que venían, no había automóviles, venían los carros a caballo, y Luis Sáenz Peña con el cardenal Cagliero, con el ministro Luis María Campos, con Nicolás Levalle, todas personalidades que se conocían de nombre nada más, en este lugar inaugurando la iglesia y la escuela de la Piedad, que entonces era, ya digo, escuela primaria y 1 año de secundario, pero que rápidamente de Abreu va a hacer todo para que se convierta en una escuela de oficios, que era lo que a él le interesaba. Y es lo que hoy la caracteriza. Exacto. Si bien demoró un tiempo en consolidarse como escuela de oficios, el nombre ese es muy particular, Escuela de Artes y Oficio de la Piedad. Y lo que se enseñaba, que en 2 o 3 años se salía con un título de zapatero, de ebanistería, trabajar la madera, de mecánica, es decir, todos oficios que rápidamente el ferrocarril mismo podía darle salida laboral a los chicos. Bueno, hoy la Escuela de la Piedad sigue manteniendo esa característica de escuela técnica, ha sumado otras preparaciones, pero todas tienen que ver con el oficio, con el trabajo y con una matrícula de casi 3.000 chicos que además de la escuela tienen convenios con escuelas de formación, pasantías en distintas industrias locales. Es decir, La Piedad es por lejos la escuela técnica de Bahía y lleva 125 años de existencia y además cada vez consolida más ese perfil. Decíamos que también en ese momento se inauguró la iglesia. Claro, la iglesia fue un aporte muy particular, es una iglesia muy importante, tiene todo un frente resuelto con columnas griegas, un frontis y una capacidad de iglesia de barrio, así que todo el conjunto de escuela e iglesia lo donó de Abreu, que a su vez de Abreu tenía otra participación en Bahía Blanca, porque además de ser dueño de un ferrocarril, que ya era una cosa muy importante, él tenía un teatro, el Teatro de Abreu se llamaba, que en principio no era propiedad de él, pero él lo compró después, y a su vez estableció en Bahía Blanca un banco. El primer banco privado del país lo abrió en esa época en Bahía Blanca, lo llamó Banco de Bahía Blanca. Estaba en calle O'Higgins, pegado a su teatro. Así que imagínense, dueño del ferrocarril, de Puerto Galván, de un banco y del teatro. Y a su vez, en una acción benéfica, también donó esta escuela y donó la iglesia. Así que un personaje que murió en 1935, es decir, que hasta tuvo tiempo de ver cómo toda su obra se fue consolidando en el tiempo. Sí, tal vez no es lo suficientemente recordado en Bahía Blanca, ¿no? No, seguro. Incluso hubo una vez una propuesta de a este barrio, que se llama Noroeste por el ferrocarril, de llamarlo Barrio Luis de Abreu. Bueno, no prosperó, pero sí, pasan esas cosas, que son hombres que con el tiempo se van perdiendo quizás, pero bueno, realmente fue para Bahía Blanca una persona de mucha presencia y esta actitud que ya hemos nombrado a veces de donar tierras, donar escuelas, donar y consolidar los barrios, ¿no? El ferrocarril Noroeste de Abreu, él después lo vendió los derechos a una empresa de Londres y a su vez después fue adquirido por el Pacífico, o sea que la empresa original de él fue cambiando su nombre y sus dueños, pero la semilla, el paso inicial, la consolidación, es todo mérito de Luis de Abreu. Y
Y sobre todo esta idea, ¿no?, de hacer una escuela de oficio. Después vendrían las escuelas técnicas más adelante, pero esta era la semilla inicial. Exacto. Hace algunos años, por un decreto presidencial, fueron sacadas de la educación argentina las escuelas técnicas, porque se consideraba, bueno, un cambio educacional. Por suerte, hace 7 u 8 años se revirtió esa medida, las escuelas técnicas volvieron a recuperar su rol y hoy se consolidan como una de las alternativas más fuertes y más válidas de la educación argentina. Muy bien, estuvimos aquí hablando de educación, de una escuela, de una iglesia, de un barrio que tiene mucha identidad con este lugar, pero nos vamos a ir a otro lugar, a hablar de otra escuela. Enseguida volvemos.